Buenas, estamos de vuelta otra vez en el simbionte, ya sabéis, Movimentarios, cómic para todos, hablando de la relación entre cine y televisión con el cómic. Y en este caso, pues no es ningún secreto, dado lo que tenemos ahí delante, vamos a hablar de la segunda temporada de Sandman. Segunda y última. Y bien que me pesa que sea la segunda y última porque, bueno, al final uno tiene que pensar que el hecho de que se acabe la serie, por mucho que hayan dicho que esto estaba planeado, que era lo que querían hacer, etcétera, etcétera, No lo creemos. tiene mucho que ver, yo creo, y creo que tú también, con los escándalos que han rodeado a la figura de Neil Gaiman, porque además Neil Gaiman, creador del cómic, ha estado muy involucrado en la serie desde Sí, el sí, principio, sí. con lo cual cuando pasan estas cosas, y Marvel lo sabe, por ejemplo, pues el producto al final se resiente. Y a mí me da muchísima pena porque Sandman, para quien no lo sepa, es una serie de cómic de 75 números Mm. inicialmente, más luego todo lo que se ha ido haciendo después para expandir el universo. Y eso hace que historias haya a saco Y súper chulas. para poder hacer mucho más en la serie. De hecho, mi impresión, y si te parece entramos por eso, es que esta es una segunda temporada, es un cierre de serie de una Mm. temporada, o sea, de una serie que tendría que haber durado 5 6 Sí, 7 u 8 temporadas. fácilmente. En la serie, antes, justo antes de darle a grabar, te decía que yo tenía la serie en formato Pocket, de este Pocket que sacó DC con ECC en España. De toda la serie Dark que tiene DC, que yo creo que es de la parte de DC que más me gusta a mí. Luego hablaremos de alguien que ha involucrado, o sea, ha estado muy influenciado con esto en las series y la televisión, en las adaptaciones. Pero son como 12 volúmenes. Y yo, leyéndolos, repasándolos, antes de que empezase esta segunda temporada, dije, "Jo, es que cada volumen daba para una temporada y gustosamente me las habría visto, Mm. sobre todo con el riesgo que han tomado de darle el ritmo, de darle la melancolía que tenía que tener la serie, que es uno de los puntos arriesgados de la serie, y que me parece valiente y que me parece que entronca además además de manera muy bonita y muy atrevida con lo que pasó con los cómics en su día, ¿no? Ahora nos hablarás tú de Karen Berger seguramente, pero es una de las grandes influencias, de los grandes responsables de que este cómic surgiese y se llevase adelante. Pero en su día Sandman supuso un cambio de narrativa y de visión para los lectores de cómics que venían leyendo cómics de DC de Vértigo de superhéroes, y de repente irrumpe este personaje que le da una adultez y le da una perspectiva y una profundidad a los cómics tremenda. Y en este caso, para el espectador de Netflix, que digamos que tiene una media bastante juvenil, irrumpe esta serie muy valiente, irrumpe de una manera que dice, te voy a mostrar una narración que te va a sorprender por cómo es de lenta, de cómo es de tranquila, de cómo se toma su tiempo y sobre todo de cómo construye los personajes y crea una mitología, que es uno de los puntos fuertes para mí de Sandman, que crea su propia mitología, aún así metiéndose dentro de lo que es el mundo de superhéroes de DC. Y funciona y cambia el chip de mucha gente que dices, ostras, pues a mí este tipo de narrativa me gusta y es chulísima. Y es una pena que haya pasado lo que ha pasado con Neil Gaiman, que evidentemente hay precedentes en otras producciones, en otras franquicias. Sí, para mí es lo que ha clavado el último clavo del ataúd de esta producción. Es que, hablando de todo lo que decías, es que nos tenemos que ir a los años, añorados años 80 para encontrar el Sí. origen de todo esto, ¿no? O sea, Sandman es una serie producto puro de los años 80 que en los cómics Mm. además fue trascendental, o sea, sobre todo para cambiar un poco la perspectiva que tenía mucha gente del cómic y para hacer que el lector fuera más adulto. Mm. Ahí entra efectivamente la línea de Vértigo, ahí entra Karen Berger, la editora, que es la que impulsa una serie de personajes, autores, traen muchos autores británicos en ese Mogollón. momento Sí, sí, sí. a la industria americana, precisamente para que aporten un punto de vista diferente, ¿no? O sea, evidentemente Alan Moore está ahí Mm. y pesa mucho. De hecho, Sandman, por ejemplo, yo creo que no hubiera existido si no se hubiera publicado antes La Cosa del Pantano de Alan Y Moore. no hubiese funcionado tan bien como No hubiese funcionó. funcionado tan bien. O sea, al final, los 80 fueron un banco de pruebas maravilloso Mm. en la que una serie de personas, incluyendo Karen Berger, como decía, que es un nombre fundamental, apostaron por cosas distintas. Es verdad que el superhéroe estaba evolucionando ya desde los 70, es Mm. verdad, o sea, eso es innegable. Pero la explosión de todo esto es los 80. Y es verdad que todo el mundo apunta a Watchmen, pero antes de Watchmen hay muchas cosas muy interesantes. Sandman es posterior, eso sí que es verdad. Sandman nace en el 87, Mm. Watchmen es del 85, pero va todo un poco hilado, ¿no? O sea, se trata de buscar nuevos mercados, nuevos lectores y sobre todo
que el cómic se vea como algo distinto. O sea, el cómic siempre fue, desde su nacimiento, un entretenimiento pasajero para niños jóvenes, tirando un poco más a ese mercado. Eso mismo hizo que en los 50 pues, tuviera problemas, con aquella famosísima caza de brujas en la que directamente se creó el Comics Code Authority para rebajar todos los componentes delictivos, criminales, sexuales, todo lo que tuviera que ver con cualquier tipo de ese perversión. famoso sello rectangular blanco-gris, es más o Sí, menos, sí. que habréis visto seguramente en muchos cómics, luego intento meterlo aquí en imágenes, que mucha gente a lo mejor ha visto ese sello y dice, ¿y esto qué es? Pues eso era la censura, básicamente. O sea, eso era que el cómic se comprometía a que ahí no apareciera nada negativo. Eso. No podía haber disparos, Ni no podía propagandístico, morir un policía, por supuesto nada de ideas comunistas, tenían que ganar los buenos, o sea, era la censura buenista, o sea, era el decir, el cómic tiene que ser limpio. Y así sale, pues, por ejemplo, el Batman de los 60. Claro. O sea, en el que, bueno, no, me refiero al cómic, sobre todo, no tanto a la serie, pero en el que hay un duendecillo simpático, en el que Batman y Robin son colegas, en el que tiene que haber una Batwoman colorista. Que Robin dice todo el rato esto de Holy, Holy no sé qué, Santo claro. no sé qué, Santo no sé cuánto. Pues es un poco en ese sentido, ¿no? Y se ve que los disparos, o sea, era gracioso porque una de las cosas que más gracia me hacía del Comic Authority era que si en una viñeta alguien disparaba, en la misma viñeta no podía estar la persona que recibía el disparo. Para que no se viera el efecto directo, ¿no? O sea, decir, ha disparado, pero a ver si le ha dado. ¿Sabes? O sea, era una cosa muy curiosa. Qué ¿no? ambiguo. Bueno, que nos vamos de Sandman. Karen Berger, la línea Vértigo, fundamental. Entonces, es verdad, hay una cosa muy importante de lo que has dicho y es el tono. Sandman, y quien haya leído los TVOs lo sabe, no es una serie pensada para convencernos por el dibujo. No. En absoluto. O sea, De hecho, tienen no sé cuántos dibujantes. van cambiando por historias, a veces por arcos, a veces incluso por menos, pero no son dibujantes que uno pudiera pensar que son el espectáculo narrativo que hay hoy en día, por ejemplo, prácticamente en cualquier serie. Sandman nace en la era del guionista, no en la era del dibujante. La era del dibujante es los 90. Entonces, es verdad que nace cuando lo que se está buscando son historias. Y Gaiman lo que aporta es una historia diferente, una mitología propia, como has dicho, con un tono muy pausado, donde lo que importa son los personajes, las relaciones y los temas. Eso es. Eso es lo que importa en Sandman. Entonces, Y la reimaginación de mitos clásicos. evidentemente, porque al final es decir, casi todas las mitologías pues tienen un dios del sueño, tiene, Cual, o sea, es que es así, o sea, eso Gaiman no termina de inventar nada, pero es verdad que le da un aire en el que parece completamente nuevo. Sí. Y entonces, por eso es una serie tan longeva, porque 75 números para una serie que no cuente con un reclamo es muy complicado. Y lo, por ejemplo, con La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano de Alan Moore, por ejemplo, no sé si es en el quinto o sexto número, se ve obligado a meter a Batman. Sí. Porque hay que darle un empujoncito, ¿no? Me acuerdo Marvel, por ejemplo, cuando empezó a editar los Transformers, aunque eran una serie que en teoría iba en su universo propio, pues a los pocos números metimos a Spider-Man, porque teníamos que convencer al lector. Sí. Entonces, bueno, de hecho, Sandman, yo lo tengo entendido así de siempre, que creo que lo leí alguna vez. Sandman inició como un encargo de DC para Neil Gaiman para introducir un personaje nuevo dentro de la continuidad de Liga de la Justicia y de todos los personajes míticos de pero al DC. principio era imposible. Claro, Y ahí estaba el empeño de la línea Vértigo. Por eso la línea Vértigo siempre fue un poco distinta. Lo que pasa es que ahí es verdad que DC siempre ha jugado a muchas bandas, porque Constantine, por ejemplo, debería ser línea Vértigo, pero sin embargo es DC. Sí. Entonces, claro, eso hila, por ejemplo, Orquídea Negra. Orquídea Negra es Vértigo, pero salen personajes de DC. De hecho, Orquídea Negra es un personaje de DC reinventado. Entonces, es verdad que hay mezclas, ¿no? Y es complicado a veces separarlo. Luego, claro, luego llegan las compras. Y fue cuando te juntaron DC con Watchmen. Sí. Empiezan a liarlo todo porque al final se trata lo que decíamos, de vender. ¿Y para vender qué necesitas? Pues un reclamo. Y continuidad. Entonces, Sandman es verdad que escapó, sobre todo en la etapa original, escapó un poco de eso porque era tan bonito contenido en sí mismo que no necesitaba otra cosa, ¿no? Y es verdad que es una serie que cayó de pie. Cayó de pie, o sea, es una serie que gustó desde el principio, por todos los elementos que hemos dicho, y que es verdad que tenía un potencial en pantalla que hemos tardado muchísimo tiempo en ver. Ha habido montones de intentos de llevarlo a la pantalla, pequeño y grande, y da rabia que cuando se ha conseguido, y cuando se ha conseguido además de una manera tan bonita, porque la primera temporada me pareció preciosa a todos los niveles, ¿no? Porque respetaba la esencia del Sandman del cómic, respetaba el ritmo, respetaba los diálogos, respetaba la idiosincrasia de los personajes, pero le daba esa espectacularidad visual que no tenía por qué destacar en el cómic.
tal cual. Ojo, que no digo que estén mal dibujados, pero es verdad que se buscaban otras cosas. O sea, Sandman es un TV de viñetas pequeñas. Es texto denso, texto Claro. grande. Entonces, y la serie iba por otro lado, respetando todo lo original, pero le daba un marco visual alucinante. Alucinante. Y eso, por supuesto, se mantiene en la segunda temporada de una manera espectacular, ¿no? Sí. Y sobre todo en momentos dramáticos están narrados con una elegancia que me parece impresionante y estamos pensando en el mismo. Sí, 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 Desde sí, a sí. mí, sin hacer spoiler. Entonces, no soy capaz de ponerle un pero a esta serie más que la duración. Sí, porque es corta. Claro, A mí me pasó lo que decíamos de la escena que estamos pensando los dos la misma, luego lo diremos fuera de cámara y en un futuro si la gente comenta, pues ya diremos cuál es. Por si acaso hay gente que aún no la ha visto, que se ha estrenado hace no mucho tampoco y puede ser que pillemos de nuevas a alguien. Pero hay una escena que yo la leí en el cómic y me rompió y la vi en la serie con los dos personajes que la protagonizan y dije, jo, qué pena, jo, qué triste es esto. O sea, pero me cayó con una pesadumbre encima sí, que dije, o sea, está súper logrado esto. sí, sí, sí. Pero no solo por cómo estaba rodada esa escena, sino por cómo me han llevado hasta ahí. Claro, claro. Y es muy difícil porque, claro, esta segunda temporada podría haber acabado súper abruptamente y de manera muy precipitada, pero han sabido adaptar todo, orientar todo, eliminando, evidentemente, mogollón de arcos argumentales de los cómics, mogollón de personajes, muchísimos personajes, porque de hecho en el cómic que se titula El Velatorio, es una procesión literal de personajes que sale hasta Batman. Además hay un Batman dibujado con una especie de piquitos aquí enrevesados como súper, digamos que gótico, entre el gótico y el Art Noir. Y es como, madre mía, pero ¿cuántos personajes salen aquí? Claro, en la serie han tenido que acortar muchísimo eso. De hecho, por ejemplo, debería haber salido Lucifer y no sale, que me imagino que Gwendolyn Christie, la actriz que lo hacía, no habrá estado disponible o habrán dicho, pues para un capítulo no la vamos a meter. Igual que Los Ángeles, todo el arco argumental del infierno se han saltado, que había sido súper interesante. Pero aún así meten un poquitillo en manos de quién acaba el infierno. O sea, hay muchísimas cosas que están omitidas que el lector va a saber captar, que están cambiadas, pero que están tan bien hilado todo y tan bien redirigido todo, que es de las mejores adaptaciones que he visto en ese sentido. Es que el mérito que tiene eso es que es verdad que la serie es corta, pero es verdad que la segunda temporada la han sabido orientar al final, Sí, 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 sí. hacia ese final. O sea, recoge muy bien muchas cosas de la primera, o sea, no hay un salto, no notas No, un no, salto de decir, no, bueno, no es un vacío, no, hay... como si les hubieran dicho, no, es que hay que acabar en la segunda temporada como sea. No, es muy elegante en ese sentido y es verdad que toda la segunda temporada está orientada hacia su conclusión, es verdad, o sea, que en ese sentido sí te puedes llegar a creer esa teoría de que realmente la segunda era la última, pero es que habiendo tanto que contar es casi imposible de creer. Claro, lo que está claro es que el guión está escrito desde el principio, desde que se empezó a escribir, sabiendo que era la última, Sí. por la razón que sea, Sí. que evidentemente jamás sabremos a ciencia cierta por qué se ha decidido cancelar. Porque, bueno, ha sido como 15 millones por cada capítulo, que está a la altura de Mandalorian y demás. O sea, se estima que la serie en completo, 160 y pico millones, esto es muy difícil de amortizar para Netflix, en una serie que es tan de nicho, porque al final es de nicho, pero que ojalá, como decía antes, descubra mucha gente y reeduque a muchos espectadores, porque es de esas series que te puede cambiar el chip en la cabeza. Entonces, no sabremos nunca por qué ha sido cambiada, pero sí que creo que va a marcar un antes y un después en cuanto a qué tipo de narrativas puede esperar ahora el espectador que busca una adaptación de cómic, que está acostumbrado al cómic, a las películas coloridas, súper cargadas de humor, todas muy happy, todas muy buenistas en cuanto a darte ¿cómo suele decirse? Service. El fanservice, gracias. O sea, todo eso te lo borra esto y te dice, no, no, hay otra manera de ver cómics, hay otros cómics, aparte de los de superhéroes, evidentemente, pero hay otra manera de adaptar cómics y tú como espectador puedes ver eso también y además dejarte un pozo de reflexión, un pozo de imágenes en tu cabeza, artísticas que van a quedarte, como decías tú antes, que visualmente en muchos sentidos la serie puede haber incluso superado al cómic. Se puede decir sin ningún No, miedo. sin miedo, no pasa Porque nada. aparte la tecnología de hoy en día es otra, evidentemente, Claro. pero el dibujo, teníamos porque a veces en otros programas lo veréis, un dibujo de Jill Thompson, que para mí es de los que más me gustan de la serie, de la serie de cómics me refiero, de la colección. Pero aún así es que ver el trono de Sandman, por ejemplo, y ver algunas escenas de los viajes que hace él y de los personajes,
me parece increíble el trabajo que han hecho. Uno de los grandes responsables de que esta serie funcione bien son los artistas de efectos especiales de la serie. Que será una serie que estará hecha casi siempre en croma, en fondo verde, salvo todas las partes que se ve que es Reino Unido y que tiene ese carácter además de Reino Unido que tanto le da Neil Gaiman a sus historias, que también es algo que a mí reconozco que me engancha siempre mucho. Por eso a lo mejor la trilogía de Cornetto y todo ese tipo de historias que tanto me gustan. Pero tiene ese carácter que, repito, en muchos sentidos supera el cómic. Una pena no haber tenido todo el viaje narrativo que nos ofrecen las viñetas, evidentemente, es lo que hizo grande este cómic. Pero hay otra cosa que es muy acertada y es el casting. O sea, los personajes, bueno, yo recuerdo cuando tenía Gordon Levitt, tenía el proyecto de adaptar esto. Sí. Y él, o sea, él producir la serie y él ser Sandman. Y decías, bueno, vale, es un chavalín delgaíno, si le ponen pálido, le ponen el pelo y tal, que es una cosa muy difícil, lo del pelo, que Sandman tiene un pelo muy exagerado, que si lo pones de amarillo puede incluso ser un Super Saiyan, pero no, tiene ese pelo que es como de emo-gótico, que antes lo hablaba con Vicky, decíamos que el gótico va a estar de moda en las tiendas y demás. Y digo, bueno, por favor, que no sea Gordon Levitt. Pero que no sea él. No porque no pudiese pegar, porque caracterizándole podía haber pegado. Pero creo que no había actuado tan bien como ha actuado, como decíamos el nombre, Sturridge. Tom Sturridge. Sturridge. A ver, yo es verdad que a mí cuando salió el proyecto de Gordon Levitt, a mí sí me ilusionó, sí me parecía que él podía hacer un buen Morfeo, ¿no? Pero la verdad es que para mí viendo la serie, la sorpresa gigantesca que ha sido ver a Sturridge ha sido increíble. Y sobre todo porque es verdad que en la primera temporada nos acostumbró a un Sandman más hierático, más frío, más tal, pero realmente la propia historia de Sandman es cómo él se va humanizando, ¿no? Con el contacto con los contactos que va teniendo con diferentes personas, él va cambiando, ¿no? Sí, es una historia de un eterno que es capaz de cambiar. Y que es capaz de ser muy humano en ese sentido, ¿no? Sí. De hecho, toda esa parte del cambio y tal, me parece que hay dos monólogos de Stephen Fry en esta segunda temporada que son bellísimos. El campo de Belín, para quien lo vea y demás. Son preciosos y me parece que definen muy bien lo que es Sandman, lo que es esta segunda temporada de Sandman y lo que podría haber llegado a ser la serie de Sandman, ¿no? O sea, no sé si hay voluntad y realmente de decir esto es lo que os estáis perdiendo, porque esto era lo que realmente queríamos hacer, pero son dos diálogos que me parecen maravillosos. Stephen Fry, por cierto, maravilloso, como siempre también, ¿no? Siempre magnífico. Es una cosa espectacular lo que hace. ¿Tú crees que sí? O sea, hemos dicho que sabían que iba a ser el final de la serie y consecuentemente han hilado el guión en base a eso. ¿Tú crees que si hubiesen hecho más temporadas no se habrían atrevido a hacer lo que han hecho con la parsimonia que esto lleva, con todo el arte que lleva? Qué difícil. Quizá no se habrían atrevido a hacer esto y habrían hecho algo más comercial, como quien dice, para seguir enganchando a la audiencia. Qué difícil de decir, porque es verdad que Sandman es una rareza, y hay que decirlo así de claro. Es una rareza absoluta en el mercado actual por muchas razones. Primero porque es verdad que es una adaptación que llega tarde. O sea, quiero decir, es la primera adaptación de un texto que se publicó hace casi 40 años. Sí. Que se dice pronto. O sea, quiero decir que hemos tenido adaptaciones de todo. Y Sandman nadie se había atrevido o no había podido llegar no había salido el a proyecto término. adelante. Es muy complicado porque es caro de hacer. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Es una serie que, como tú dices, cada episodio tiene un coste muy elevado. Salvo que tires por otros derroteros. Lo que tú decías, me ha hecho mucha gracia lo del tema, esa esencia británica de Neil Gaiman, que hay en tantas de sus series, es precisamente lo que marca el episodio final de Despedida, ese regalo que nos hacen de adaptar El alto coste de la vida, una historia de muerte, en la que no sale Morfeo. Sí. O sea, y es el cierre de la serie. Igual que la primera edición, la historia está del gato. Claro. Pero dices, ostras, es que el universo es tan grande que podías haber hecho lo que hubieras querido. Y de hecho, el hecho de que te despidas con muerte quiere decir que tú tenías ganas de seguir contando cosas de este universo. De ampliar o hacer spin-offs con los personajes. Tienes todos los Eternos. Tienes a Muerte. Muerte es un personaje que además en el cómic ha tenido un desarrollo espectacular. Tienes una de las sorpresas, que es uno de los cambios más discutidos, que es Joanna Constantine. Por ejemplo. Que se ha ganado, que de hecho podría haber hecho de muerte perfectamente ella. ¿Quién no querría una serie de Joanna Constantine y el Corintio?
Es que es después de genial, verles. es ¿Quién genial. no querría una serie de esos? Sí, 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 sí. O sea, es que son deliciosos, o sea, es maravilloso verles la química que tienen y lo bien que están en pantalla. Entonces, Y cómo asumen el personaje que hacen, es que es hay tremendo. tantas líneas por las que se podría tirar en el futuro que dices, no me puedo creer que esto desde el principio esté pensado para 22 capítulos. Ya, ya, No ya. es que no te lo puedes creer. No, 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 no. No te lo puedes creer. Hay un esfuerzo de producción gigantesco. No sé, es que a mí me choca mucho el hecho de que alguien realmente pueda pensar al principio que estaba pensado en 2 temporadas. No, ni de lejos. Para mí no tiene Ni de sentido. lejos. Mira, decía antes el tema gótico y un productor que ha influido mucho en esto. Mirando quién haya producido la serie, aparte de, evidentemente de Neil Gaiman, está David S. Goyer, que, Que está en todo. que está en todo, pero si nos fijamos un poquitillo en cosas relacionadas, Batman el Caballero Oscuro, Batman contra Superman, tenía apuntado la serie Krypton, que te la recomendé hace poquitillo y deberías ver, la serie de Constantine, que es otra de las tristemente canceladas, las películas de Blade, El Cuervo, Dark City creo también era de él, lo tenía, sí, Dark City, o sea, son todas historias lúgubres, lo que se suele decir góticas. Bueno, también está por ahí que hizo Ghost Rider, pero bueno, Eso se lo perdonamos, la ¿no? de Nick fucking Cage, pero bueno, o sea, todos tenemos gatillazos. Pero o sea, es muy importante este productor, porque no solo porque haya puesto la pasta, sino porque apuesta por este tipo de narrativas y de historias oscuras que están dentro de las tinieblas y demás, porque a mucha gente le repele ya ver una historia así que es, pues eso, lenta, tristona, sin ser despectivo, emo, como muy emo esto, ¿no? Todo muy triste, todo muy melancólico, todo muy, pues, me quiero morir, es todo lánguido, no tengo, o sea, tengo menos fuerzas que un modelo del H&M, que voy así. Le suele echar a la gente para afuera. Pero aún así, yo creo que este productor ha velado porque toda la mitología estuviese presente. No solo Neil Gaiman, que Neil Gaiman evidentemente ha dicho, vale, pues si me quitas este fragmento de mis libros, tienes que meter esto para que esto funcione, o este personaje conserve su idiosincrasia. Entonces creo que este productor, igual que hablábamos antes de la editora de Karen Berger, es muy importante reconocer el trabajo de productores y demás porque influyen más de lo que la gente piensa en este tipo de historias. Y sí, evidentemente hay un Netflix detrás que es como los másters del universo de la cancelación de las series, pero que haya un productor que apueste por su producto y pague y ponga la pasta para que esto salga adelante, es muy, muy, muy de reconocer. Sí, no, Es muy eso. en general yo creo que hay un equipo muy comprometido Sí. y la pena de todo esto es que al final nos vamos a quedar con los debates ajenos a todo esto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el debate, lo que estamos planteando, ¿no? O sea, es decir, es una serie con una narrativa distinta, es una manera distinta de aproximarte a la adaptación de un cómic, porque no tiene nada que ver con lo que realmente lleva a la gente a los cines, por ejemplo, o lo que Sí, triunfa sí. en televisión, esto es Sin una serie City, que tiene 5 o Sin 6 City hizo algo temporadas. parecido en su día también. Por ejemplo, es algo distinto, Sin City. Lo que pasa es que es verdad que igual está más enfocado a un tipo de público que sí puede encajar Sí, sí, porque con tiene el cierta, marcado, por el tiene ritmo, por la acción y tiene acción, eso. etcétera, ¿no? Esto es distinto, es que es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, porque mete una diversidad gigantesca. Da mucha pena, yo entiendo que es inevitable. Y evidentemente no voy a ser yo quien haga aquí un panegírico por Neil Gaiman Ya. tal y como están las Ya, cosas, no, está porque claro. evidentemente cuando alguien se comporta de la manera que dicen que se ha comportado él, pues no hay manera humana de defenderlo, No hay ¿no? defensa alguna. Cuesta separar autor de obra. Es que eso es así. Yo no le puedo decir al espectador lo que tiene que sentir con respecto a Sandman, Evidentemente. porque eso ya es muy personal. Yo sí que intento separarlo un poco porque al final he disfrutado tanto con las obras de Neil Gaiman que me resulta imposible quemarlas, a pesar de que sé lo deleznable que es de lo que se le acusa. Sí. Me resulta imposible quemar Sandman. Me resulta imposible. No soy capaz. Nosotros a todo el mundo les recomendamos siempre Stardust. No solo porque es Otra una historia, maravilla. es una aventura genial, pero genial, y la adaptación, Robert De Niro hasta que se sale, por ejemplo, es muy gracioso. O porque la gente vea uno de los primeros papeles que apareció muy poquitillo, Henry Cavill, Sí. pero no puedes cancelar una obra por algo que ha hecho una persona ahora, porque de hecho esa persona que ahora ha cometido un error, en el pasado a lo mejor no había cometido ese error. Claro, por Entonces, eso digo por que entonces todavía no era una mala Por persona. eso digo que el debate es muy Uf, complicado, muy muy difícil. complicado. Como si queremos también entrar en el debate woke. Sandman obviamente cambia cosas del Tienen cómic muchísimos cambios, y pero tiene cosas que la gente que quiera ir en contra de la ola woke también lo va a poner a parir. Si sí, esto sí, es sí. así. Pero a mí me da mucha pena que una obra tan bonita, tan poética, tan fascinante,
se quede en debates turbios. Sobre todo porque sexo o raza no influyen para nada en estos personajes y en cómo se han interpretado. Están respetados Es que perfectamente. son Me da interpretaciones, es igual que que sea una persona esa es la blanca, negra, que clave. sea un hombre o una mujer. La idiosincrasia, como hemos dicho ya un par de veces, está súper respetada y la Para mí historia se sí, mantiene idéntica. para mí sí. Entonces, me da igual que se haya querido cumplir una cuota o no, como se dice del este. A mí me da igual porque la serie está excelente para lo que es el Es que cómic. se puede ver sin pensar en esas cosas. Que Exacto. están, ¿eh? Ojo, que Sí, están. sí, sí, Y que probablemente es más innegable. de una esté por esa razón. Sí, sí, sí. Pero, de verdad, leed los cómics de Sandman. Y luego ver la Si os serie. gustan, explorad su universo, porque hay mogollón de cómics a partir de ahí. Algunos hechos por Neil Gaiman, luego ya sin él, Hmm. porque se ha expandido también en los últimos años sin solamente él, con él apadrinando, digamos. Y ved la serie, sin prejuicios, con calma, con tranquilidad, Hmm. sabiendo que es algo distinto, que no van a explotar cosas, que el ritmo no va a ser gigantesco. De verdad, escuchad a los personajes, valorad los diálogos, disfrutad con lo visual. Hmm. Para mí Sandman es una joya, de verdad, o sea, y de eso no me voy a bajar, y lo digo del cómic, que el cómic es no ya solo una joya, sino súper trascendente en la historia de este proceso de salto a la madurez que estamos hablando del cómic en Estados Unidos, sino también la serie, me parece que llega además en un momento perfecto, Hmm. porque, bueno, está el debate, nos hemos cansado de los superhéroes, La estas cosas saturación, sí, que sí, sí. dicen y tal. Abre caminos, nos explica que los cómics se pueden adaptar de muchas maneras, ¿no? Hmm. Y eso lo hemos visto incluso dentro de los superhéroes, cómo no verlo cuando nos salimos de ese entorno. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, como punto disruptor, como punto de inflexión en la historia de adaptaciones y de cómics, tanto serie como cómic funcionan de la misma manera, van a causar el mismo impacto en los espectadores y lectores. Para mí, todo lo que tú dices de los universos o la expansión que ha tenido Sandman con Neil Gaiman un poquitillo apadrinando y demás, es un poco parecido a lo que pasó en su día con Lovecraft, que salió el libro, y luego evidentemente él no siguió y muchos autores quisieron expandir. Es un poquitillo eso. Es esa capacidad de crear un culto y de crear ganas de crear, porque al fin y al cabo Sandman también tiene un poquitillo eso, ¿no? De esas ganas de crear, dar rienda suelta a la creatividad. Y que la viñeta ya haya trascendido a la realidad y hay autores que hayan querido expandir este universo y Neil Gaiman ha dicho, hacerlo, por favor, darle rienda suelta, ampliar lo que yo creé, me parece muy chulo. Ojalá no se quede en esto y Neil Gaiman diga, bueno, me desvinculo y Netflix que siga haciendo series si quiere, por favor, Ojalá, que ojalá. sigan haciendo lo que ya hemos dicho varias que podrían hacerse, estaría muy chulo, muy bonito. Nos daría para más programas además. Sí. Que no nos faltan temáticas y No, no, además no, no, aquí seguiremos dando la lata. exacto. Además, de hecho, había que aprovechar porque varias personas, unas cuantas personas, tanto en persona como por internet, pero sobre todo en persona, se nos han acercado para decirnos que estaba muy chulo esto que estábamos haciendo, que les gustaba mucho el tono, las temáticas que estábamos sacando, nos han propuesto más temas y demás. Así que agradecerles a ellos que nos han estado viendo y Por eso. supuesto. Que ahora mismo tenemos muy poquita audiencia ahora mismo, pero súper agradecida y además que mola muchísimo que se te acerquen y te digan, pues yo opino esto, y que siga el debate, más Claro, allá si del se programa. trata de Que eso eso al es lo guay. final, se trata de que haya opiniones y de que compartamos, ¿no? O sea, se trata de aquí Eso lo que es. queremos es dar a conocer cosas, luego ya cada espectador, cada lector se queda con lo que le gusta, obviamente, pero hay que abrir la mente. Eso es. Por finalizar, yo creo que hemos tocado todos los palos, pero recomendación para, bueno, la serie evidentemente está en Netflix, pero para ir a librerías y buscar Sandman, ¿qué recomiendas? ¿O qué formatos o qué ediciones? Es complicado, ¿eh? Porque Sandman ha tenido muchas ediciones. Yo creo que ahora mismo lo que podemos recomendar es la que esté completa. Sí, Porque es verdad que Planeta la terminó en su día, creo que era Planeta o Norma, no me acuerdo. No, Norma, pues creo es que era. Norma. Norma, que era aquella que tenía De DC. hecho, esto es de Norma. ECC la llegó a terminar, pero la última no, por ejemplo. La última yo creo que no llegó a terminarla entera. Y a la espera de que Panini pues la La rescate. Una, Republique. una vez que tiene ya los derechos de DC, pues me imagino que no ya con el tirón de la serie, porque como hemos visto, por desgracia, tirón ha tenido poco. Pero aparte que el tirón de la serie lo ha pillado con los derechos recién Sí, la ha pillado cogidos, con el entonces... pie cambiado y con un plan editorial que va más a lo básico. mm, Pero evidentemente la línea Vértigo siempre vuelve. mm. Entonces, yo creo que en ese sentido la gente puede estar tranquila. Quien quiera recuperar la serie entera, estoy segurísimo que está en todas las bibliotecas. De segunda mano se pueden encontrar ediciones seguro. Por favor, no compréis especuladores, porque al final esto es una tontería. Las series se acaban reeditando. No os dejéis estimar. No os dejéis timar. Y ya te digo, esperar que Panini pues, se anime en el plan editorial a meterla. Perfecto, pues ahí va. Ahí lo tenéis. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.